La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, autoridades presentes, ponentes, público conectado por streaming y público presente en sala. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por Zabala Innovation con la colaboración de la Confederación Empresarial Navarra, desde cuya sede retransmitimos hoy. A las más de 900 personas que han elegido seguir esta sesión online, les recordamos que pueden utilizar el chat habilitado para ir expresando sus dudas o cuestiones durante la jornada. Por agilidad las recogeremos y las contestaremos posteriormente. Y todas las personas registradas por una u otra vía recibirán en los próximos días un email con la documentación completa de esta jornada, presentaciones y vídeo por si quisieran revisarla en otro momento. Y escuchamos ya a Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de CEN, que abrirá esta jornada. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos especialmente a Eric, a todo el equipo de Zabala Innovation, a Luis, a los ponentes, Pedro, Santiago, Luis, Jorge, en fin, a todos los que nos vais a regalar hoy parte de vuestro tiempo. En primer lugar, quería agradecer especialmente, como no puede ser de otra manera, a Zabala Innovation por organizar esta jornada sobre el PERTE de descarbonización industrial y por hacerlo aquí en la sede de la Confederación Empresarial Navarra, en la sede de los empresarios, en vuestra casa. Y, como ya he dicho, agradecer también a los ponentes. Y bueno, pues esperamos a lo largo de esta mañana conocer las novedades y oportunidades de un PERTE, el último de los 12 aprobados por el Gobierno de España, un proyecto estratégico que afecta especialmente a la industria manufacturera. En Navarra tenemos, como todos sabéis, un porcentaje del PIB elevado del peso de la industria, casi un 30%, y en concreto este PERTE se enfoca a su transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente para alcanzar la famosa neutralidad climática en el año 2050, que parece que queda lejos, pero que esto va rápido y que tenemos que ir preparándonos. Desde CEN llevamos, desde que se anunciaron los fondos europeos allá por el mes de junio de 2020, trabajando intensamente por apoyar a las empresas en conseguir que estos fondos les lleguen. Lo hemos hecho en una colaboración desde el minuto cero con Zabala, también con COE, a través de la oficina que tenemos aquí, CEN por Europa, con el ánimo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Navarra. Es verdad que las expectativas que teníamos inicialmente de estos fondos de recuperación pues se están consiguiendo, yo me atrevería a decir, solo a medias, ¿no? Entendimos que nacieron con el fin de transformar nuestro tejido productivo y bueno, pues en algunas convocatorias han funcionado con mucho éxito y otras quizás no tanto, porque tenemos mucha empresa que le está costando y le está resultando complejo el poder acceder a las diferentes convocatorias. Por eso, desde CEN seguimos insistiendo en que se deben enfocar los fondos al apoyo a las empresas en su transformación, a la mejora de su competitividad y, evidentemente, siempre a través de los dos ejes ya muy mencionados de digitalización y sostenibilidad. Hay varios PERTEs que ya se han puesto en marcha, de especial relevancia para nuestra comunidad, como es el del vehículo eléctrico y el agroalimentario, por el peso que tiene en nuestra economía, y esperemos que este de la descarbonización pues también tenga su impacto y su peso. Tenemos bastante preocupación, y también lo hemos transmitido, por los ritmos de la tramitación de las convocatorias, la carga burocrática, y bueno, esperemos que también con el aprendizaje que la Administración y todos nosotros estamos adquiriendo con el paso de estos meses, pues se pueda ver traducido en una simplificación y en una facilitación en el acceso a las empresas. Y por mi parte nada más, disculpar a nuestro presidente, a Juan Miguel Sucunza, que iba a abrir esta jornada, pero por un imprevisto de ultimísima hora, pues no ha podido estar aquí con nosotros. Iba incluso a realizar la presentación online, pero como digo, a un imprevisto de última hora se lo ha impedido. Y bueno, pues me ha tocado a mí, que no es lo mismo, que no soy el presidente ni me acerco, pero bueno, pues disculpar su no presencia hoy aquí
Y de nuevo agradecer a Zabala, a todos los ponentes, y desearos a todos los que estáis aquí presentes y a los que estáis siguiendo la jornada online que sea tan productiva y provechosa como pinta, como aparenta con el programa que tenemos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, secretario. Invitamos a subir al escenario a Luis Colunga, comisionado especial para el PERTE de descarbonización industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y escucharemos también a Alejandro Cros Bernabeu, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales de la Dirección General de Industria y PYME, también del Mincotur, que intervendrá por streaming. Muchas gracias, Luis. Sí, estoy esperando por la presentación, que bueno, muchos ya la conocéis, y aprovecho para agradecer tanto a Zabala Innovation como a la Confederación de Empresarios de Navarra la invitación para venir a explicar las líneas generales del PERTE aquí en Pamplona, ciudad a la que hacía muchísimos años que no venía, ya os lo comentaba cuando llegué, y a la comunidad autónoma también, hacía tiempo, la verdad. Y es verdad que es una comunidad que es un ejemplo, porque es, lo decía el secretario general de la Confederación, que es el 30% habláis, ¿no?, de participación de la industria en el Producto Interior Bruto. Espero que no hagáis como alguno que conozco yo, que como el objetivo de la Unión Europea es el 20, digo, pues vamos a cerrar fábricas, ¿no? O sea que vamos a intentar seguir así y mejorar. Y es una comunidad con una industria muy variada. Y en el PERTE de descarbonización, pues sabéis que es un PERTE muy amplio, que es de industria manufacturera. Hay personas que piensan que este PERTE, que solamente lo que es... Porque hay gente que el concepto de industria lo entiende como industria primaria. O sea, cuando hablan de industria siempre piensan en la antigua fabricación de acero, o sea, un poco en todo lo que es contaminante, trabajo relativamente bruto, y la industria es otra cosa, ¿no? La industria manufacturera ahora es una industria que queremos que sea sostenible, es una industria avanzada, digitalizada, que queremos que sea más todavía con este PERTE, y es una industria muy variada. O sea, aquí el PERTE engloba la industria manufacturera, no solamente es lo que os hablaba antes, sino que engloba a muchísimos sectores industriales, ¿no? De hecho, lo diré al final de la presentación, en la Alianza por la Gobernanza, bueno, hay un órgano de gobernanza del PERTE, y hay ahora mismo 16 patronales, que engloban cada una pues a sectores industriales muy variados. Y este PERTE puede afectar pues a la industria manufacturera, agroalimentaria, pero también a la industria siderúrgica, en cierta medida a la industria automovilística, porque la patronal Sernauto también está en la cogobernanza, porque bueno, hay industrias que son auxiliares a la automoción, por ejemplo, de fundición, ¿no?, de piezas para automoción. También quería ANFAC entrar, pero bueno, ANFAC no, por ahora no está, tenemos pendientes reuniones con ellos, pero no vemos un poco el encaje, ¿no? Pero por eso os digo, bueno, que la comunidad autónoma la industria es muy variada, y desde luego con un peso del 30% del PIB importantísima en esta comunidad. El PERTE, bueno, pues el gobierno ha decidido, desde que se crearon los fondos Next Generation, que ya conocéis todo su trayectoria, pues el hacer un vehículo específico para descarbonizar la industria española. ¿Por qué? Bueno, pues que se ha dado cuenta, y digo que se ha dado cuenta, bueno, el gobierno supongo que es consciente desde hace mucho tiempo de la importancia de la industria, y yo siempre digo, cada vez que tengo una charla de estas características, alguno de los que veo en el público ya asistió a alguna, por eso perdonar porque vuelvo a repetirme, pero bueno, también sería no sé, pues mucho más ágil e inteligente de lo que pienso que soy si en cada charla dijera cosas muy novedosas, ¿no? Porque esta semana está la tercera que tengo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es difícil, ¿no? Y el PERTE avanza, ya os dirá algo Alejandro luego, pero no avanza tanto como para dar novedades, ¿no? Entonces, yo siempre comento que el darse cuenta de la importancia de la industria en este país y en la Unión Europea no ha sido una labor fácil. Hace unos años se hablaba de otras cosas en Europa, y empezaron con el objetivo del 2020 a partir de la crisis que ha habido
la crisis bancaria famosa, que bueno, como ha habido tantas crisis desde aquella del 2007-2008, crisis mucho más graves como la del COVID, ahora la energética, las crisis geopolíticas con la guerra de Ucrania especialmente, pues en aquella época empezaron a darse cuenta que cuando hubo la crisis por la quiebra de Lehman Brothers, que los países que tenían una industria potente resistieron mucho mejor. Yo creo que uno de los países más afectados del mundo fue España, sobre todo por el tema del sector de la construcción. No hablamos de Grecia, que por cierto leía este domingo, un poco después de las elecciones, pues lo que está avanzando, lo que está creciendo en PIB en un país como Grecia, ¿no? Que también demuestra que los países son ágiles y se recuperan, mucho antes de lo que pensamos. La industria, bueno, ahí veis cifras que conocéis seguramente, la importancia y de la aportación de la industria al PIB, tanto en términos porcentuales como económicos. Y hay un tema que yo siempre recalco en las presentaciones, es la última frase, lo del alto impacto económico y social. O sea, la industria manufacturera está desarrollada a lo largo de todo el país. En unas zonas con más peso que en otras y en unas zonas con más pesos de un sector que en otras, ¿no? Pero el PERTE afecta a todas las comunidades autónomas de este país en mayor o menor medida. Desde luego, claro, pues Ceuta y Melilla no tienen industria manufacturera, pero la mayoría de regiones lo tienen, y si no es del sector del cemento, es el sector siderúrgico, el aluminio, el agroalimentario, el sector químico, el petroquímico, bueno, el del vidrio. O sea, todas las industrias están muy repartidas geográficamente y tienen un alto impacto. Donde hay industria hay un alto impacto económico, es lógico, pero sobre todo social, Y ya veis las crisis que se plantean en algunos sitios cuando hay reconversiones industriales. Yo estaba antes tomando el café y un poco antes de que empezara esta jornada hablando, bueno, pues con las personas que van a intervenir luego, que yo soy asturiano y muchos de ellos son conocedores de Asturias, y no os podéis imaginar el alto impacto que está sufriendo esa comunidad autónoma por la reconversión, especialmente la reconversión minera, ¿no? O sea, que era, claro, prescindir de 25 o 30.000 trabajadores en una región de 1 millón de habitantes, pues imaginar lo que significa, ¿no? Y entonces pues nos damos cuenta de que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y lo que tenemos que hacer no es reconvertir, cerrar, pagar prejubilación, sino lo que tenemos que hacer es reconvertir a las empresas, hacerlas sostenibles, hacerlas empresas competitivas en el futuro, y desde luego no cerrar y pagar prejubilación, sino garantizar el futuro de toda la economía industrial española. Estos son los desafíos a los que se enfrenta nuestra industria, y bueno, aquí hay un tema que se analizó cuando se empezó a preparar la memoria del PERTE, y es pues que la industria manufacturera es intensiva en consumo de energía y especialmente en consumo de combustibles de origen fósil. Estamos hablando de carbón, sobre todo en la siderurgia, estamos hablando de fuel en menor medida y en una gran medida estamos hablando del gas. El Gobierno quiere acompañar en toda esta transformación a la industria. Yo siempre explico, es obligación de todos los gobiernos acompañar en todos estos procesos, pero no siempre se ha hecho. Pero ahora estamos en una etapa en la que por imperativos, bueno, pues antes hablaba, decía el representante de la patronal, cómo era el objetivo, no sé qué adjetivo utilizaste, pero en el año 50 lo de la neutralidad climática, que no significa, como un amigo mío que decía, si iba a haber 0 grados de temperatura media en el 50, yo no significa eso, significa que no queremos emitir más CO2. Entonces, bueno, pues por objetivos de reducción de emisiones, porque estamos en una situación dramática y con estos cambios que hay en el clima ya lo sufrimos todos, la Unión Europea y el Gobierno de España en este caso obliga a las compañías a hacer transformaciones muy radicales. Y esas transformaciones, si estamos obligando a una compañía a que cambie su proceso productivo, a que cambie de combustible con los inconvenientes y las incertidumbres que hay, pues tenemos que apoyarlo, y apoyarlo sobre todo desde un punto de vista financiero. Luego sí se discutirá si es suficiente el apoyo que hay o es insuficiente. Si sois buenos empresarios diréis que es insuficiente, por supuesto. Aquí ya estáis viendo, bueno, pues que hay otro dato muy importante, que es que la industria manufacturera es la responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero en este país. Y entonces, por eso, si queremos descarbonizar, si queremos dejar de emitir CO2, una de las actuaciones importantes del Gobierno es que estas industrias pues reduzcan sus emisiones en una primera fase y las eliminen en una última fase. Los desafíos, pues ya los conocéis, la descarbonización, acabo de explicarlo, hay que reducir las emisiones,
y tienen un reto muy importante, sobre todo las empresas que están sujetas al régimen del comercio de derecho de emisión. Desafíos, los avances tecnológicos, y aquí estamos pues invitados por una consultora que ya tiene en su nombre el tema de Innovation, y además me decía Eric que ya desde hace 37 años, y yo, pues mi trayectoria laboral, ya le digo que hace 37 años hablar de innovación, yo creo que erais vosotros los únicos que hablaban de eso. Se hablaba de otras cosas, lo discutimos antes, de calidad, luego empezó a hablarse de I+D y luego ya se sumó la I pequeñita, ¿no? Y yo creo que ahora ya se habla de innovación como el gran reto del futuro. Los avances tecnológicos son importantísimos en la industria manufacturera porque ahora mismo, y vosotros si representáis o si estáis trabajando en la industria, sois conscientes de que para eliminar el uso de combustibles fósiles hay sectores industriales que tienen muchísimas incertidumbres y que todavía no existen tecnologías maduras. Yo estuve ya un par de veces desde que estoy de comisionado en la provincia de Castellón, todavía estuve antes de ayer. Allí hay 72 empresas que se dedican a fabricar cerámica. Supongo que algunos de aquí lo conoceréis, pero yo quedé impresionado la primera vez que fui porque tienen un ecosistema industrial potentísimo. Están hablando de trabajador directo e indirecto de más de 70.000 personas, 70.000 trabajando en esa industria. Tienen un grave problema, primero económico, porque ha subido mucho el precio del gas y son gas intensivos. Y ahora tienen un problema de que todos quieren empezar a descarbonizar, pero parece ser que por ahora pues la única tecnología que están vislumbrando es el hidrógeno, y el hidrógeno todavía no es maduro, y aparte que el hidrógeno a día de hoy todavía pues va a tener un precio relativamente alto en comparación con el gas natural. Entonces la I+D+I es importantísima. Ya hay alguna industria trabajando en soluciones, hay alguna industria que ya está teniendo proyectos de hidrógeno. El martes llegó una sorpresa al ver que hay pequeñas, porque hay mucho, todos conocéis el sector de famosa Porcelanosa, Pamesa, los grandes, ¿no? Pero luego hay de las 72, pues son familiares, pequeñas o medianas más bien, pues igual 65 o 66 empresas. Y ya están trabajando con empresas tecnológicas para sustituir al gas natural, y no solamente con hidrógeno. Me sorprendió un proyecto ya muy sólido de una pequeña empresa en la que quieren sustituirlo pues con electricidad, que es difícil, pero están trabajando en ello con equipos tecnológicos, con la Universidad Jaume I. Bueno, por eso os digo que es un reto, pero se están haciendo cosas y las empresas se están yendo muy rápido, quizá mucho más que los legisladores. Y luego la sostenibilidad, o sea, necesitamos, como ya sabéis, empresas sostenibles, duraderas. A mí me gusta mucho, yo estuve trabajando unos años en Bélgica, en Bruselas, y la palabra en francés para sostenible, sabéis que es durable, ¿no? Y casi me gusta más, porque a veces preguntas en España, como ahora todo es sostenible, o sea, ahora todo es la palabra que está de moda, ¿no? Pero la palabra francesa te lo dice mucho más claro. ¿Qué significa ser sostenible? Que queremos que dure en el tiempo. O sea, no solamente sostenible desde el punto de vista ecológico, que es verdad que no queremos contaminar ni con CO2 ni con otros contaminantes, pero también queremos que sean duraderas las industrias. Queremos que la industria española sea competitiva y duradera en el futuro. El PERTE, bueno, pues aquí es un poco un resumen de lo que hablé, es un impulso del gobierno para este sector, y bueno, ahí ya veis un poco lo que acababa de hablar, ¿no? Hay que hacer procesos más descarbonizados para lograr la reducción de gases de efecto invernadero, pero una parte muy importante, que creo que eso que también importa muchísimo a la sociedad y sobre todo al mundo empresarial. Queremos que esto haga de las empresas más competitivas. Yo siempre pongo un ejemplo que es negativo y que es lo que el gobierno no quiere que suceda. O sea, aquí hace 3 años aproximadamente, creo que fue en el 2019, el 1 de enero del 2019 se decidió que no se utilizaba más carbón para quemar y para generar energía. Y las 15 centrales térmicas, creo que había en España, pues cerraron. Ahora hay alguna, la de Aspontes todavía sigue quemando carbón por el tema del respaldo, de los precios, algo de carbón, pero nosotros no queremos que el modelo de descarbonización sea el de las centrales térmicas, es decir, a partir del 1 de enero cierran. Sí, había alternativas, que se ha visto que son alternativas, bueno, que no solucionan el problema, porque al final ha subido mucha energía por el precio del gas. El modelo que queremos de descarbonización es, las empresas tienen que descarbonizarse, pero queremos que salgan de ese proceso las mismas empresas y mucho más competitivas de lo que lo eran
antes del proceso de descarbonización. No queremos utilizar ese otro modelo porque ese modelo es muy fácil. Cierras y no emites CO2. Eso no lo quiere el gobierno español, ni tampoco la Comisión Europea. Y tenemos que dar todos los pasos para lograr que las empresas sean mucho más competitivas. El PERTE, bueno, pues veis que contribuye, esto es un tema importante, a promover la seguridad energética de nuestro país. Bueno, pues si reducimos muchísimo el uso de combustible fósil, especialmente el gas natural, ya veis los problemas que hay con Rusia, con Argelia. Si tenemos energía renovable producida en nuestro país, desde luego vamos a tener mucha más independencia energética y seguridad de suministro de la que tenemos ahora, que dependemos a veces de cuestiones, bueno, pues que no son nuestra responsabilidad, ¿no? Nadie se pensó hace 2 años que Putin iba a invadir Ucrania, ¿no? y a poner en esta situación tan complicada a las industrias españolas y a la sociedad en general. Queremos fomentar el uso de energías renovables. Este PERTE tiene una parte bastante importante de subvención a todo lo que tiene que ver con el autoconsumo, por ejemplo, autoconsumo, en este caso eléctrico, placas fotovoltaicas. Si se instalan en una planta, pues entran dentro de las líneas de ayudas del PERTE, pero también estamos hablando con biocombustibles, todo lo que tenga que ver con el uso de energía renovable, no solamente fotovoltaica. Y, por supuesto, bueno, fomentar la protección del medio ambiente. Esto es un poco, bueno, pues es una frase un poco perogrullesca, no puedo decir algo así. Dejamos de emitir CO2 y otro tipo de contaminantes, pues claro que protegemos más el medio ambiente. Por eso queremos ayudar a las empresas a que sean mucho más sostenibles. Y hay un punto importante que es la creación del empleo de calidad, y muy cualificado. Nosotros estamos observando por todos los proyectos que nos llegan al Ministerio de que la descarbonización genera empleo, no solamente empleo indirecto, porque, claro, pues el hidrógeno, por ejemplo, no existía lo que ahora entendemos, ¿no? Todo el proceso de electrolizadores, de coger agua, de hacer hidrógeno renovable, de todo esto, pues está generando nuevas actividades económicas y todas con un perfil profesional muy cualificado. Hay algún caso de descarbonización, como la línea 2, que luego explico muy rápidamente, como el de ArcelorMittal, que reduce empleo directo. Otra cosa es el empleo indirecto que se genera, pero es muy sencillo porque cierras un horno alto, tienes que cerrar la batería de CO, no se va a cerrar la de Asturias porque se vende CO en otros sitios, tienes que cerrar tu planta de sintetización y bueno, todo eso pues es un proceso muy complejo que con una nueva planta de DRI se reduce muchísimo el empleo, ¿no? Aunque mantengas la producción y descarbonices. El PERTE se estima que, bueno, la inversión pública son 3.100 millones de euros, que luego explicaré no con mucho detalle porque creo que ya lo conocéis y además está muy bien explicado en la memoria que está en la página web del Ministerio. Hay 1.400 millones de euros de subvención, 1.700 de préstamo, y nosotros estimábamos desde el Ministerio que iba a llevar esto asociado a una inversión aproximada de 8.700 millones de euros de inversión privada. Bueno, pues repito lo que digo en todos los actos, o sea, ya hemos tenido muchísimas reuniones con empresas que van a descarbonizar, con las patronales que las representan y también con consultoras, que muchas de vosotros pues estáis trabajando con muchas empresas, hacéis un trabajo de análisis y decís, pues yo tengo 35 proyectos encima de la mesa que me dicen que van a invertir X millones de euros estas empresas determinadas. Y yo creo que la inversión asociada a la descarbonización en una fase no muy larga, o sea, en un corto espacio de tiempo, que puede ser de 4 o 5 años como mucho, va a andar rondando los 30.000 millones de euros, quizá más, yo creo que más, no puedo decir un poco menos. ¿Por qué? Y pongo siempre el mismo ejemplo. El sector del cemento en España pues ya tiene proyectos de descarbonización que andan entre los 4.000 y 5.000 millones de euros, solamente en las 27 plantas que hay en este país, operando ahora mismo. Entonces, bueno, pues el sector del cemento tampoco es el 40% del PIB, es un sector importante, pero que tiene su porcentaje. Podéis empezar a multiplicar otros sectores. El agroalimentario, tenemos proyectos de descarbonización en centrales de producción de leche, en centrales de producción de azúcar, en otro tipo de productores, producción de galletas, por ejemplo. Yo tengo que visitar la planta de Siro dentro de poco y tienen un proyecto de descarbonización importante, una planta solamente. Entonces, ahí estamos viendo que va a haber muchísima más inversión de la que pensamos. Quizá estamos un poco asustados en el Ministerio por ese volumen, porque claro, y aquí yo quiero ser sincero,
y se lo estoy transmitiendo tanto al ministro como a la presidencia del gobierno. Si en vez de 8.000 millones, imaginaros que fueran en los próximos años 30.000, pues desde luego la ayuda de 3.100 sería una ayuda, bueno, pues escasa, escasa, porque nadie quiere invertir 300 millones de euros para descarbonizar una planta y que le demos de una subvención de 15 millones, ¿no? Eso no es efecto incentivador. Entonces, bueno, ya estamos lanzando internamente y nos están recogiendo bien nuestras opiniones, diciendo esto ahora no, pero en un momento determinado va a haber que hacer un esfuerzo financiero más importante. Estamos transmitiéndolo a Europa y a todos los órganos del Gobierno de España, que lógicamente se alegran porque dicen, hombre, si en vez de una inversión de 8.000 millones hay 30 o 40.000, pues significa mucha generación de empleo, mucha actividad económica, mucha tecnología, mucha I+D+I y mucho desarrollo económico y social, ¿no? Estas son las 4 líneas del PERTE, más o menos desglosada esta inversión que os digo, que son subvenciones y préstamos. Las 4 líneas, bueno, esto antes de explicar cada línea muy rápidamente, esperamos un incremento de la competitividad del sector del 10%, 8.000 empleos de nueva creación. Yo sinceramente, y lo digo por el conocimiento que estoy teniendo y que os repito toda la mañana, creo que van a ser muchos más. Es verdad, aquí teníamos como impacto esperado las alianzas estratégicas y la modernización, y es verdad que el sector se va a modernizar, pero estamos ya observando muchas más alianzas de las que pensábamos. Y no digo alianza entre empresas del mismo sector, que también, o sea, no quiere decir que haya fusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber muchas pequeñas y medianas empresas, pongo otra vez el ejemplo del sector cerámico, que dicen, yo no tengo capacidad para investigar sobre el uso del hidrógeno en mi sector, porque es un tema que requiere muchísimo esfuerzo financiero, pero sí tenéis capacidad para aliaros 20 empresas y hacer proyectos conjuntos de I+D+E. Entonces, eso es un tema muy horizontal, pero también estamos observando que empieza a haber mucha sinergia y mucho contacto entre empresas energéticas, o sea, de generación de energía eléctrica, empresas que quieren hacer combustibles renovables, sea hidrógeno, sea biocombustible, metanol, lo que queráis, empresas que son manufactureras de por sí, empresas de servicios de energía, empresas tecnológicas. Entonces, claro, todos tienen que hablar conjuntamente y estamos observando muchísima sinergia y muchísimo contacto. Y digo esto porque una de las preguntas que me hicieron en una presentación era si había mucha alianza, si la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, digo, no estamos hablando de que haya fusiones o posición dominante en el mercado de una empresa o de un cierto producto. Estamos hablando sobre todo de alianzas entre todos los actores de los que os hablé antes. Y luego, bueno, el crecimiento que estimamos del PIB de 4.000 millones de euros. Y lo que es más importante de todo esto, la reducción de emisiones. Aquí se habla de 13 millones de toneladas de reducción de emisiones, estimadas van a ser más. O sea, yo ya os puedo hablar, bueno, hay 2 o 3 proyectos que son muy importantes, que solamente ellos de por sí van a reducir aproximadamente en 5 millones de toneladas las emisiones de CO2, pero luego tenemos decenas, por no decir cientos de proyectos, y en cada uno estamos viendo cuál es el planteamiento de reducción de emisiones, y planteamientos de 40 a 50.000 toneladas al año, pues tenemos muchísimos y claro, solamente hay que sumar. Y entonces vemos que va a ser un gran objetivo y desde luego el objetivo de neutralidad climática, de reducir emisiones, de intentar paliar todo este cambio que estamos sufriendo, pues creemos que se va a lograr por lo menos desde las actuaciones de España, ¿no? El PERTE, ¿cómo será? Bueno, hay 4 líneas que son las que antes veíais las cifras. La línea 1, que creo que es la que más va a afectar a la empresa manufacturera española, que es la de actuación integral. Esta es para descarbonizar empresas que están trabajando, funcionando. La línea 2 es una línea IPCI para, bueno, pues que es una línea, bueno, basada no IPCI, sino que es 450 millones de euros que hemos aprobado el día 4 de abril en el Consejo de Ministros para la subvención directa que se le da a ArcelorMittal para cambiar todo su proceso. Digo IPCI porque, bueno, ahí viene explicado, se empezó a discutir hace 2 años ya con la Comisión Europea y fue un trabajo, desde mi punto de vista, inmejorable del Ministerio de Industria, ArcelorMittal y técnicos de la Dirección General de Competencia. Y han logrado, bueno, pues que la Dirección General el 24 de febrero diera una notificación de aprobación de esa ayuda, que se aprobó, como dije antes, en el Consejo de Ministros. Y deciros que ese mismo proyecto lo tiene ArcelorMittal en Bélgica, en Alemania
Y en Francia se ha empezado a discutir conjuntamente, al ser esta línea IPCI exigía que hubiera proyectos en más de un país, y por ahora solamente está aprobado el proyecto español. Entonces, bueno, pues a veces somos muy cainitas y cuando hablamos de Alemania pensamos que son todos premios Nobel. Sí es verdad que hablan todos alemán, pero también hay tontos en Alemania, ¿no? Y bueno, pues por lo que se ve en estos temas, Francia, Alemania, Bélgica trabajan peor que el gobierno español, que los técnicos españoles de ArcelorMittal, y los técnicos de la Comisión, bueno, pues son los mismos, para uno que para otro. Y esto lo han aprobado y en el resto de países no. Y estuvimos el lunes en Bruselas hablando con el director general de competencia y todavía nos dice que va retrasado el proyecto de los demás países, ¿no? Por mucha falta de explicaciones técnicas, porque quizás son más exigentes, y esto también, pues porque quizá quieren hacer trampas que no vamos a permitir, como no devolver las ayudas en el caso de que tengan más beneficios de lo esperado, o de no utilizar el hidrógeno. O sea, el proyecto es hacer una planta nueva, utilizar gas natural e ir sustituyéndolo paulatinamente por hidrógeno. Claro, si tú haces una planta y usas gas natural y luego no metes hidrógeno, descarbonizas con respecto al carbón, pero no tienes el objetivo que es 0 emisiones de CO2, porque el gas natural menos que el carbón, pero emite. Entonces, nosotros hemos sido muy claros, hemos hecho una hoja de ruta para el 2040, 0 emisiones de CO2 en fabricación primaria de ArcelorMittal España. El proyecto o la línea, aquí hay una pequeña equivocación, la línea 3 es la de apoyo a contratos, es un tema que vamos a preparar en el Ministerio, que vamos a sacar, bueno, pues una especie de concurso con alguna consultora para que nos ayude, porque hay un problema grave de recursos humanos en la Administración General del Estado y queremos hacer algo que, tema relacionado, y lo veis muy detallado, de contratos por diferencia, que estamos analizando, bueno, pues un tema que se ha hecho en otros países ya, en los Países Bajos, en Alemania, creo que también en Portugal, y queremos hacer un poco, recoger las mejores prácticas para sacar una línea que sea atractiva. Hay deciros que para que veáis un poco las dificultades que tenemos en la administración con el PERTE. Yo estuve, como os dije ya un par de veces, en Castellón antes de ayer, y la industria cerámica me ha pedido encarecidamente que esta línea 3, que la agilicemos, porque es muy importante para ellos, pues sobre todo por el tema de plantas piloto, de temas de I+D. Y tengo una petición, bueno, tengo yo estoy en copia, y se la han enviado al ministro de antes de ayer, de una patronal, que no tiene que ver con la cerámica, diciendo que esa línea no es interesante y que se elimine, y que el dinero que hay para esa línea, que se pase para la línea 1. Bueno, aquí ya sabéis que cada uno lleva el agua a su molino, y claro, una patronal que dice no me interesa, pues quita el dinero porque lo quiero gastar yo, ¿no? Que mis afiliados, mis socios necesitan más la línea 1. Por eso os digo que, bueno, hay muchas tensiones también internas cuando trabajamos. Y por último, la línea 4, que es la línea que habla de nuevas instalaciones greenfield, instalaciones industriales nuevas que tengan, pues, procesos muy novedosos desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista tecnológico, y que no emitan CO2. Estamos llevando una sorpresa porque ya tenemos encima de la mesa, pues, 7, 8 proyectos industriales de estas características, y proyectos con una inversión relativamente fuerte, sector de papel, sector siderúrgico. Y llevé una sorpresa el martes también, porque me vino una compañía también con un proyecto ya cerrado, y de hecho ya querían empezar a hacerlo, y les dijimos, espera, si quieres tener subvención tienes que esperar, porque por el efecto incentivador que conocéis, también del sector cerámico. Entonces, bueno, a veces llevamos alegrías porque te das cuenta que en este país hay mucho proyecto nuevo de instalación de empresa industrial. Y a veces, bueno, yo llevo alegría, pero luego te preocupa un poco, porque, bueno, yo en esta línea tengo 150 millones de euros de subvención, y con tanto proyecto, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, este país alguien tendrá que meditar, si tenemos muchos proyectos industriales de nuevas empresas que quieren hacer procesos descarbonizados con productos de mucha más calidad, innovadores, y con procesos tecnológicos innovadores, tenemos que apoyarlos sí o sí. Y si hay poco dinero, habrá que buscar más. Aquí, bueno, esto lo habéis más detallado en la memoria, además creo que lo conocéis, aquí igual explica Alejandro algo más, son, bueno, pues en cada línea, bueno, esto es la línea 1 específicamente, ver un poco lo que entraría en el PERTE. Esto es una información muy general, ¿no? Entonces ya veis, recuperación de calor en proyectos, la verdad es que no veo muy bien, pero bueno, todo lo que sea cambios productivos, si queréis cambiar gas por
energías renovables, si queréis hacer una planta de autoconsumo. Bueno, viene muy detallado en la memoria todo lo que es susceptible. Lo que no quiere decir que sea cerrada la memoria. Sacaremos la orden de bases lo antes posible. Estamos teniendo infinidad de reuniones, no solamente con empresas, como os dije antes, con patronales, con consultoras, sino también con institutos tecnológicos que nos están diciendo, bueno, pues hay una nueva tecnología para hacer esto, o incluso con muchísimas dudas. Por ejemplo, el almacenamiento eléctrico, ¿entra o no entra? Pues somos o queremos ser mucho más flexibles de lo que se fue en otros PERTEs, ¿no? Entonces ahí queremos decir, bueno, esto está pensado o se empezó a discutir hace año y medio, 2 años, y con colaboración con muchas entidades privadas, universidades, centros tecnológicos, empresas. Entonces, la tecnología cambia radicalmente, quizá demasiado rápido, ¿no? Entonces, no queremos, o no penséis que esto es como los 10 mandamientos, no. Tenemos muchas informaciones de lo que se va a apoyar, pero no quiere decir que esté cerrado. Cada proyecto se mirará, estamos mirando muchos ahora y estamos aprendiendo y añadiendo cuestiones nuevas. La línea 2 de ArcelorMittal, que bueno, no merece la pena ser explicada más, y bueno, la línea 3 y la 4 es lo que os había explicado, ¿no? Contratos por diferencia, a ver si lo agilizamos un poco, y la línea 4, bueno, pues proyectos de inversión de especial efecto tractor, bueno, y que utilicen, lo veis, ¿no? Instalaciones industriales que usen mejores tecnologías en descarbonización. La gobernanza, bueno, pues el PERTE tiene un órgano de gobernanza que ya se constituyó cuando se presentó oficialmente y que ahora que hubo cambios en el ministerio, pues queríamos reunirla lo antes posible para, bueno, que conozcan al nuevo ministro y que ya lo conocen porque se están reuniendo individualmente con él, patronales, empresas. Él lleva ya 50 días, además moviéndose mucho, ¿no?, para explicar estas cosas, pero bueno, no es lo mismo que hacer una reunión en la que estemos todos. Hay 9 ministerios implicados, porque el PERTE es muy transversal, ya ves, industria, ciencia, economía, transición ecológica, educación. El PERTE, si lo leéis en detalle, cada proyecto que haya descarbonización, queremos que haya un plan de formación asignado a ese proyecto, porque no es lo mismo trabajar con una válvula de gas que con una válvula de hidrógeno, ¿no?, por decir una cosa muy simple. Los trabajadores tienen que tener una capacitación para, seguramente, tecnologías o combustibles a los que no están acostumbrados, ¿no? Y el hidrógeno, por ejemplo, y no digo que sea el único, pues puede ser un combustible de usar en el futuro, pero es peligroso. Entonces, bueno, también es peligroso el fuel o el gas natural, pero bueno, los trabajadores tienen una experiencia y una capacitación que van a tener que empezar a reciclarse de nuevo, ¿no? La alianza está presidida por el ministro y vicepresidida por mí, ¿no? Y dice alguna mentira porque es una persona de reconocido prestigio y yo no sé si sería esa persona, pero bueno. No hubo protestas el día que me nombraron, entonces, bueno, hasta ahora no se ha quejado nadie. Y luego ya, bueno, pues conclusiones de este PERTE, como he dicho, la descarbonización, la mejora de competitividad y sostenibilidad es nuestro objetivo, En la industria española, lo vuelvo a repetir, queremos que sea sostenible y competitiva, y por eso cuando las patronales, las empresas, vais al ministerio, vais a Presidencia del Gobierno, a otro sitio, diciendo necesito más ayuda, pues bueno, tenéis que saber que el Gobierno quiere que sobreviváis y que seáis líderes y competitivas a todos los niveles, no solamente en España, sino en Europa y a nivel global. Bueno, pues si vuestra competitividad depende del nivel de ayuda, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Queremos que, claro, lógicamente el objetivo es reducir los gases de efecto invernadero. También hablamos de gases contaminantes, no solamente de efecto invernadero. Eso es bueno que lo sepáis porque igual algún proyecto que tenéis lo que elimina es otro tipo de emisiones, no solamente las emisiones de CO2. Consolidar el empleo de calidad y la creación de alianzas estratégicas, como os expliqué antes. Y por último, y la verdad es que no lo veo bien con esta luz, creo que sí, algo habla de la aportación importante, bueno, al valor añadido de la industria, ¿no?, en nuestro país y al valor añadido de la economía. Yo creo que el PERTE está bien enfocado, recogiendo un poco lo que decía el representante de la patronal, no me acuerdo del nombre ahora, en una intervención muy breve, pero muy clara. O sea, queremos, por lo menos este PERTE, que tiene desventaja de que todavía no ha salido la convocatoria y la ventaja de que estamos aprendiendo de los PERTEs anteriores, ¿no? Queremos que sea mucho más ágil, que llegue a la mayoría de empresas posibles, o sea,
no escoger las que más descarbonizan o escoger las que no, sino si te obligo a descarbonizar, o esa es nuestra opinión, pues tengo que ayudarte. No puedo decir a ti sí y a ti no porque llegaste el segundo o porque se me acabó el dinero, no. Si estamos obligando a descarbonizar, tenemos que ayudar a todo el que quiera descarbonizar, porque además, lo sabéis, en un periodo de tiempo, no sé si el 35 o el 50, si no descarbonizas, cierras. Entonces, si el gobierno quiere competitividad de verdad, hay que ayudar a todo el mundo. Queremos que sea un proceso más ágil. Lo de la simpleza burocrática es complicado porque, daros cuenta, y ya finalizo, ¿no? La línea de ArcelorMittal, la línea 2, le vamos a dar a una empresa 450 millones de euros de subvención para una inversión de 920. Claro, tenemos que tener muchísimos filtros. O sea, no se puede dar alegremente 450 millones de euros sin tener, bueno, pues un seguimiento exhaustivo, analizar previamente cuánto se le da y por qué se le da. Entonces eso requiere trabajo burocrático. Y luego hay un tema que yo descargo, pero es que es verdad. O sea, es que estamos en la Unión Europea y querámoslo o no, yo ya os digo, yo viví 4 años en Bruselas, trabajé digo contra porque yo estaba siempre reclamando, pidiendo, haciendo lobby en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y la verdad es que la Unión Europea tiene de todo menos desburocracia, ¿no? O sea, entonces tenemos que cumplir con ellos. Y pongo un ejemplo. El PERTE no ha salido a la convocatoria y hace mes y medio ya hemos tenido una jornada de un día entero, o 2 días, no me acuerdo, de trabajo con el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Quería ver cómo estábamos gastando el dinero. Y dijimos, bueno, pues vienes antes de que lo gastemos. O sea, y ya te fiscalizan antes de darlo, imaginaros después, ¿no? Entonces, la complejidad burocrática es inherente a estos procesos de subvención. Desde luego, cuanto menos complejo, mejor. Y también están aprendiendo tanto las empresas como las consultoras que los ayudan, como las patronales, incluso los propios técnicos del Ministerio, estamos aprendiendo a trabajar de una forma más simple y más rápida con el desarrollo de todo lo que ha habido hasta ahora. Y nada más, muchas gracias y le paso la palabra a Alejandro, que se va a incorporar por videoconferencia. Espero que nos esté oyendo y que empiece ya. Buenos días a todos. Y antes que nada, gracias a Zabala por la invitación a este seminario sobre el PERTE de descarbonización y tener la oportunidad de comentar el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio. Voy a intentar rápidamente entrar un poquito más al detalle de la línea 1 que ha comentado el comisionado, que es la línea más general y probablemente con más interés para todo tipo de empresas, ¿no? Primero, respecto a las características de la convocatoria de la línea de ayudas en la que estamos trabajando, decir que irá dirigido principalmente a proyectos individuales, a diferencia de otros PERTEs, sin quitar la opción de que puedan presentarse también proyectos en agrupación cuando un grupo de empresas o asociados con centros tecnológicos o ingenierías así consideren que es mejor para su proyecto. Estamos hablando de una convocatoria que concede subvención y préstamo, y una convocatoria que seguramente tendrá carácter plurianual. Deberíamos intentar que abra la ventanilla este año, al final de este año, pero debe continuar abierta y tener también ventanilla abierta durante 2024 y 2025. Es una convocatoria orientada exclusivamente a proyectos presentados que consigan descarbonización en la industria manufacturera. No estamos hablando de proyectos de economía circular o proyectos de generación de energía o generación de hidrógeno desde el punto de vista energético, sino proyectos en plantas industriales que consigan demostrar una reducción de emisiones de CO2. En este sentido, nos centramos en que los proyectos que nos presenten deben estar sobre todo alrededor de la reducción de emisiones directas de los procesos productivos, sin descartar también que atenderemos a posibles proyectos anexos que consigan una reducción de emisiones indirectas por mejoras en eficiencia energética o incluso por inversiones en instalaciones renovables que realicen en las plantas industriales,
o incluso algún proyecto que se presente anexo al principal, digamos que consiga una reducción de alcance 3, en el sentido de que cambie su proceso productivo de forma que el consumo, por ejemplo, de materias primas, de cómo lo estaba haciendo a la nueva forma en la que lo propone hacer, pues conlleve una reducción demostrable causada por esa inversión en la planta de alcance 3. Pero como veis, siempre orientado al proceso industrial del proyecto. Vamos a poner unos umbrales, por tanto, en este sentido, mínimos para la participación de las empresas en la convocatoria, en la que nos deberán demostrar en la propuesta que consiguen unas reducciones de al menos 4.000 o 5.000 toneladas de CO2 de emisiones directas año, o bien que consiguen reducir un porcentaje muy significativo de sus emisiones anteriores, aunque no alcancen estos umbrales. Por ejemplo, que consiguen reducir respecto al año anterior a la inversión, pues a lo mejor un 30% de sus emisiones directas. Estamos hablando de grandes proyectos, queremos centrarnos en proyectos cuyo financiable presentado al menos sea de alrededor de 1 millón de euros. Y también habrá exigencias habituales en la convocatoria, como criterios cualitativos, criterios técnicos o criterios económicos para evaluar la viabilidad de los proyectos y las empresas. Y luego habrá requisitos heredados del principio, heredados de la Comisión Europea, del principio de no hacer daño significativo al medio ambiente, del famoso DNSH, por el cual, si la empresa está en comercio de derechos de emisión, tras la inversión necesariamente deberá conseguir situarse en emisiones por debajo del umbral del benchmark marcado de sus asignaciones gratuitas. Y si estamos hablando de procesos que implican combustión o calor, pues proporcionalmente a su producción deberán demostrar que reducen sustancialmente esas emisiones en función de esa producción. No podemos apoyar ningún proyecto que implique inversión relacionada con combustibles fósiles. No se puede apoyar, por poner un ejemplo, la compra de un horno de gas, por muy eficiente o mejorado que sea respecto al anterior que tiene la planta. Estos son exigencias por parte del mecanismo de recuperación que vienen de la Unión Europea. Y señalar que nos vamos a apoyar, entrando ya un poquito más al detalle técnico, nos vamos a apoyar en el Reglamento General de Exención por Categorías, en el sentido amplio, en unos cuantos artículos, y queremos apoyar tanto proyectos de I+D que nos presenten sobre tecnologías futuras que permitan reducir las emisiones en esa planta o en ese sector, como proyectos de innovación o como estudios de viabilidad, en cuyo caso, en este tipo de proyectos, obviamente no vamos a exigir demostrar esa reducción de emisiones de umbral. Estamos hablando de proyectos que pueden entrar dentro de los artículos de mejora medioambiental o de mejora de eficiencia energética, o de cogeneración, de instalación de cogeneración de alta eficiencia, que pueden ser instalados, por ejemplo, con biomasa y otras soluciones renovables, o incluso apoyo a la infraestructura, a la inversión en autoconsumo renovable, siempre con unas cantidades limitadas, diferenciando entre tecnologías de aquellas que ya son de por sí ciertamente rentables, de otras más sofisticadas que a lo mejor todavía no están tan desarrolladas en el mercado y que podrán tener quizá un poco más de apoyo. Los umbrales y las intensidades de ayuda, por tanto, serán las del Reglamento General de Exención por Categorías, digamos, en su próxima modificación, que como sabéis está pendiente de publicarse. Seguramente será en el mes de junio. Están terminando las traducciones en todos los idiomas y probablemente en los próximos días consigamos ya que aparezca publicado con estos nuevos umbrales e intensidades de ayuda.
Estamos hablando de una convocatoria que tiene un presupuesto que depende del nuevo Repower EU que España está negociando con la Comisión Europea dentro de la adenda al mecanismo de recuperación y que, por tanto, no puede lanzarse hasta que no esté aprobado por la Comisión para España este nuevo, digamos, capítulo o componente del Repower, cuestión que se producirá probablemente después de las vacaciones de verano. Momento en el que empezaremos seguramente con la tramitación ya más acelerada de esta posible convocatoria de la línea 1. Y esto es un poco lo que os quería resumir sin entrar en más detalles y nada, y agradeceros vuestra atención y a Zabala la invitación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Luis Colunga y Alejandro Cros por estas explicaciones tan clarificadoras. Abordamos ya la segunda parte de la jornada, que como saben será una mesa redonda. Hablarán los ponentes cada uno desde su ámbito, compartiendo su posición ante el PERTE y las variables para su aprovechamiento. Invitamos a subir al escenario a Pedro Mora, presidente de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, Jorge Baños, director general adjunto de Magna, Santiago Sés, director de planta de Rockwool, y Luis Sola, responsable de sostenibilidad en operaciones para el grupo Viscofan. Modera la mesa Maya Mendoza, gestora de referencia en el área de proyectos estratégicos de Zabala Innovation. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Luis, y gracias, Alejandro, por introducirnos en este nuevo gran programa, que desde luego será una gran oportunidad para abordar el reto que tiene la industria manufacturera española y Europa por alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050. De esto precisamente charlaremos en esta mesa redonda que lleva como título el posicionamiento y aprovechamiento del PERTE de descarbonización. Para ello me acompañan Pedro Mora, doctor ingeniero de minas, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, director técnico de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España y presidente de la Plataforma Tecnológica del CO2. Jorge Baños, director general adjunto de Magnesitas Navarra desde 2018. Santiago Osés, director de la planta Rockwool en Caparroso desde hace más de 11 años. Y Luis Sola, responsable de sostenibilidad en operaciones para el grupo Viscofan desde 2022 y con más de 20 años de carrera profesional en la compañía. Tengo preparadas 2 rondas de preguntas, vamos un poquito justos de tiempo. Os agradecería si vuestra intervención la ajustáis a 3-4 minutos por pregunta. Comenzaré por Pedro. Desde el 1 de febrero de este año, la Comisión Europea publicó el Plan Industrial del Pacto Verde, que lleva un doble objetivo: incrementar la competitividad de la industria del net zero emissions y apoyar una rápida transición a la neutralidad climática, incrementando las capacidades que tiene la industria para alcanzar los objetivos climáticos. Precisamente en este segundo objetivo se lanza una iniciativa, la Net Zero Industry Act, con la que ampliar la fabricación de tecnologías limpias en la Unión Europea para alcanzar al menos un 40% de las necesidades de despliegue para 2030. Desde la Plataforma Tecnológica Española del CO2, ¿cómo valoráis este cambio en el marco regulatorio y también el propio PERTE de descarbonización aquí en España para alcanzar este objetivo de neutralidad climática en 2050? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a Zabala por esta invitación. El mapa europeo es bastante claro y además los que lo están haciendo saben muy bien de lo que hablan, ¿no? Aproximadamente el año pasado los sectores ETS o de comercio de emisiones de CO2, digamos los sectores industriales y energéticos de la Unión Europea, emitimos 1.300 millones de toneladas. Y la Comisión Europea tiene claro que entre 300 y 640 de esos 1.300 millones de toneladas son emisiones o de proceso, por tanto, que no vienen de combustión, o de combustiones de altas temperaturas que será difícil electrificar o sustituir
ese tipo de combustibles. Entonces, desarrolla una línea clarísima, y lo dice en la Net Zero Industry Act, entre 300 y 640 millones de toneladas al año de CO2 tendremos que capturar para utilizar o almacenar geológicamente en 2050. Pero va un poquito más allá. Y en 2030, 50 millones al año en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir si hacemos la regla de 3? Pues que en España nos va a tocar en 2030 estar capturando entre 5 y 6 millones de toneladas de CO2 al año y almacenándolos geológicamente o utilizando. Y gracias al PERTE de descarbonización, pues vamos a tener la posibilidad en la industria española de poder invertir no solo en las tecnologías más maduras de la línea 1, sino también, y esto es un mensaje al comisionado del PERTE, a Luis y a Alejandro, no se puede sacar solo la línea 1 si no se saca a la vez la línea de captura y usos de almacenamiento, porque los proyectos son integrales en las industrias. Entonces, tú no inviertes para solucionar un 30% si no tienes certidumbre sobre tu otro 70% de emisiones. Muchas gracias, Pedro. Jorge, Magnesitas Navarra es una empresa minera e industrial referente en Navarra y miembro además de la Plataforma Tecnológica Española del CO2. En una empresa transformadora del mineral, el consumo energético será cuanto menos alto, ¿no? Del orden de qué consumo estamos hablando y qué tipo de energía es la que consumís y, por otro lado, qué actuaciones ya lleváis acometiendo para reducir esos consumos. Y muchísimas gracias, Amaya. Gracias, Zabala. Gracias a la CEN. Estamos como en casa, la verdad, después de 80 años de actividad en esta región. Y afrontamos un reto muy serio por delante por el tipo de sector en el que trabajamos. Pero quisiera brevemente comentar la experiencia que tenemos en nuestro sector y en general en la industria, porque hoy hablamos de descarbonización, pero es que llevamos ya muchísimos años trabajando en este asunto. Unos por convencimiento, otros por necesidad, o por una combinación de ambos temas. A mí me encanta el concepto de huella de carbono. Se ha abordado muy brevemente, voy a ser muy breve, Amaya, pero y los scopes y los alcances, creo que Luis lo ha tocado, porque hay 3 alcances. El tercero es el de emisiones indirectas que se generan arriba o abajo de tu actividad. Pues bien, yo creo que desde hace muchos años hay muchas empresas que estamos haciendo muchas cosas con este alcance. Por ejemplo, tenemos en Navarra la suerte de contar con un puerto seco. El transporte intermodal de lo que se compra o de lo que se vende ahorra cientos y cientos de miles de toneladas en el mundo. Lo tenemos a mano, hay empresas que lo hemos tomado, simplemente requiere una organización un poquito más preparada y más ágil para gestionar los flujos, pero evidentemente es una actividad que viene descarbonizando ya la actividad de las empresas. Alcance 2, emisiones indirectas, en este caso, por la generación de la energía, la electricidad, ¿no? Básicamente, que consumimos en las plantas. En este alcance 2 está clarísimo que todo el mundo está hablando hoy de instalarse su planta fotovoltaica, como es nuestro caso, el conectarse directamente con un parque eólico, como hemos intentado hacer también en Magna, porque había una proyección de un parque en el Cordal encima en nuestro valle, finalmente no salió, pero hubiera sido fantástico, o, por ejemplo, el contratar energía de perfil solar por un plazo de 10 años, cosa que hicimos ya hace 8 años. No es el mejor perfil el solar para una empresa que trabaja 24 horas al día, pero bueno, ya tenemos contratado durante 10 años el 20% de nuestro consumo eléctrico. Y hablando ya así del cogollo, ¿no? El alcance 1, ¿no? ¿Qué emisiones directas generamos nosotros? Como bien ha dicho Pedro, tenemos emisiones de proceso y emisiones, desgraciadamente, de proceso en nuestro sector, y emisiones por combustión. Por combustión en unas condiciones de temperatura que van a hacer difícilmente, nos van a permitir difícilmente hacer un paso fácil y rápido hacia combustibles distintos a los que usamos hoy, fósiles. Y en el caso de las emisiones de proceso, pues suscribo lo que acabas de decir, Pedro. No se pueden plantear ningún tipo de proyectos sin lo que es una captura,
un uso, un transporte o en futuro un almacenamiento. Muy bien, muchas gracias. Introducís ya el concepto de las tecnologías, ¿no?, de captura, de transporte, de almacenamiento, de uso del carbono, que luego tengo unas preguntas para vosotros. Santiago, de Rockwool, una empresa dedicada a la fabricación de lana de roca como material empleado en la construcción precisamente para incrementar la eficiencia energética por las condiciones del aislante térmico. Dentro de los objetivos de sostenibilidad de Rockwool está el reducir las emisiones de CO2 en todas las plantas de producción de lana de roca en un 20% antes de 2030. Una doble pregunta para ti. ¿Cómo valoráis el PERTE de descarbonización como palanca para intentar acelerar el cumplimiento de este objetivo que os marcáis en la compañía? ¿Y contáis con alguna iniciativa tecnológicamente retadora que este PERTE os permita traccionar? A ver, este PERTE de descarbonización para nosotros va a ser un catalizador que nos va a permitir acelerar la toma de decisiones en el proceso de decisión dentro de lo que es la multinacional. Nosotros, este PERTE de descarbonización, y después de haber escuchado un poquito lo que nos han comentado tanto Luis como Alejandro, pues realmente sirve de sustento o de cimiento para lo que son nuestra línea estratégica de sostenibilidad, ¿no?, que está basada en 3 pilares, que los 3 se han comentado aquí, ¿no? Una parte que es la parte de circularidad, que llevamos mucho tiempo desde el Grupo Rockwool trabajando ya, añadiendo subproductos de otras empresas dentro de lo que es nuestro proceso productivo. Lo comentaba antes con Luis, pues incluso las escorias de Arcelor es una de las materias primas que nosotros utilizamos. Pero aquí, en la parte de circularidad, estamos desarrollando ahora mismo un proceso en el cual queremos volver a traer a Rockwool lo que serían todos los residuos que se generan en obra o en los clientes industriales, porque la lana de roca es 100% reciclable. Entonces, al final es un aprovechamiento de nuevo de esa materia prima sin tener la necesidad de volver a fundirla. Entonces, ahí estamos incorporando algunas tecnologías nuevas para ver cómo podemos incorporar esa lana de roca dentro de nuestro proceso productivo. Hay un segundo pilar que sería la parte de eficiencia energética, que también está sustentada por el PERTE de descarbonización, que es cómo ser más eficiente dentro del proceso productivo, que ya hemos hecho algunas implementaciones, también con alguna subvención por parte del Gobierno de Navarra en este momento, que es cómo recuperar el calor residual del horno de fusión, que no es un alto horno, es un cubilote, que es un alto horno pequeño, pero que aprovechamos para producir energía eléctrica, el calor residual. A su vez, también estamos, el ejemplo de lo que nosotros vendemos, rehabilitando nuestros edificios, ¿no?, de tal manera que sean más eficientes. Y una tercera pata, que es la importante, que es la innovación tecnológica, que es aquí que es donde vamos a intentar sustituir lo que es, bueno, sin intentarlo, vamos a sustituir lo que es el proceso de fusión por combustibles fósiles por una electrificación total del proceso. Es decir, sustituir esa materia fósil por electricidad. Estamos hablando de una reducción de CO2 en torno a las 35.000 toneladas año. Es un reto muy importante porque será la mayor inversión de la planta en Caparroso desde su puesta en marcha hace 23 años. Es un proyecto para el grupo muy, muy importante porque es un reto, como bien decías, tecnológicamente, porque sí que hemos hecho alguna implementación de este tipo en otras plantas con una menor capacidad productiva, pero va a ser una de las primeras veces que se va a potenciar una planta con una gran capacidad productiva como es Caparroso. En este caso, ese es el gran reto a que nos enfrentamos. Y el PERTE nos va a permitir acelerar que la decisión se tome, como bien hemos dicho antes, en España y no se vaya a otros países. Con lo cual hay que coger esa posibilidad de tractora del PERTE para ejecutar este proyecto, porque, como bien indico, es un proyecto de gran envergadura para lo que es la planta de Caparroso y nos va a permitir ver a futuro sostenible. Extendible en el tiempo, es lo que se trata con este proyecto. Pero hay una reducción directa en la huella de carbono. Pues muchísimas gracias, Santiago. Pasamos ahora a una óptica industrial distinta, el sector alimentario. Viscofan es multinacional líder en el mercado de envolturas para la industria agroalimentaria y Luis, como responsable de sostenibilidad de operaciones del grupo, entiendo que los objetivos de desarrollo sostenible están en tu día a día, ¿no?
Concretamente, centrándonos en el ODS 13, que es el de Acción por el Clima, una doble pregunta para ti. En vuestro proceso productivo, ¿es exigente la necesidad energética? Y en tal caso, ¿cómo abordáis tecnológicamente la búsqueda de la descarbonización? Gracias, Maya. Buenos días y gracias a Zabala y a la CEN por la invitación. Bueno, nuestro proceso productivo, cualquiera de las familias de envolturas que producimos, principalmente es una extrusión que luego requiere procesos de secado, que son lo que realmente nos requiere energéticamente. Otra característica de nuestros procesos es que son 24/7, 365 días al año. Entonces, cualquier parada de los procesos implica luego rearranques muy costosos. Por esto, en los años 90, cada vez que había un corte eléctrico, pues la planta sufría paradas muy largas y Viscofan tomó la decisión de apostar por la cogeneración. Por eso, en ese sentido, estamos muy familiarizados con la problemática de la cerámica, ¿no? Nos encontramos con que somos altamente dependientes del gas por nuestras plantas de cogeneración. Aquí en España la más importante, pero también tenemos en Alemania o en México. Y además de por nuestro proceso, los requerimientos vienen por la cogeneración. No podemos electrificar la cogeneración. Entonces, de ahí que nosotros vemos el futuro de la descarbonización en nuestros procesos basado en distintas tecnologías, ¿no? Tenemos ya un proyecto de biomasa para nuestra planta de Cáseda, estamos trabajando en él. Tenemos también algún proyecto de adquisición de calderas eléctricas, porque parte del proceso de generación de vapor podemos electrificarlo. Pero, evidentemente, vemos el hidrógeno verde como una solución para la cogeneración. Ya hemos hecho pruebas en nuestros motores y vemos que es posible. Y luego, evidentemente, pues trabajamos en la eficiencia energética, como no puede ser de otra manera. Veníamos trabajando muchos años, pero evidentemente este entorno ha hecho que todo eso se acelere. Y otro tema que también estamos tocando es el tema de la captura de CO2. Evidentemente, sin captura de CO2 no va a ser posible descarbonizar. Y tenemos algún proyecto muy modesto de investigación en el que queremos participar y que bueno, esperamos que funcione, ¿no? Y que nos ayude. Pues muchas gracias, Luis. Sí que me quedo, ¿no?, introducir los dos la innovación como palanca de cambio, de sustitución de esos combustibles fósiles a la electrificación, al hidrógeno verde, sí. Pero también resaltáis, ¿no?, esas dificultades que lleva todo proceso de innovación, ¿no? Volvemos con Pedro, con esta visión de cambio en el contexto normativo, ¿no?, que hablabas antes, pero también tecnológico. Introducíais las tecnologías, ¿no?, de captura, almacenamiento, transporte, uso del CO2, que desde luego se estima que contribuyen a reducir las emisiones entre un 20 y un 30% del total necesario. Sin embargo, la incorporación en la industria está siendo lenta, ¿no? Entonces, ¿qué principales limitaciones identificáis por parte de la industria para incorporar estas tecnologías? Y luego, por otro lado, el Plan Industrial del Pacto Verde que hablábamos antes, la Ley Europea sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, el PERTE de descarbonización, ¿cómo van a incentivar la implementación de estas tecnologías? Bueno, pues a ver, hay que echar un paso atrás para enfocar. Nosotros trabajamos en el mundo empresarial y el mundo empresarial tiene un principio que es un principio coste-beneficio, por tanto un principio inversión más eficiente. En la Unión Europea, somos pioneros a nivel mundial, para descarbonizarnos a las empresas industriales se nos ha dado un esquema que sigue ese principio, el principio de coste-beneficio, un mercado ETS, donde hay una absoluta neutralidad tecnológica para que tú te descarbonices en función de tus posibilidades al menor coste posible. Todo es lo que estamos haciendo todas las empresas de los sectores ETS. Vamos buscando las tecnologías más maduras o que no son tan maduras, son innovadoras en muchos casos, pero que me generan una descarbonización, ratio, inversión, reducción de CO2 adecuado.
claro, la captura probablemente, captura, usos o almacenamiento geológico es de lo más caro. Es decir, todos estamos desarrollando una hoja de ruta con las tecnologías que, a nivel económico, no son más eficientes. Claro, el problema es que llega un momento donde, yo creo que lo ha dicho antes, no sé si Luis o Alejandro, cuando ha puesto el ejemplo del sector cementero, llega un momento que de tu problema de 100 con tecnologías razonablemente maduras puedes reducir 20, pero los otros 80 no los puedes reducir con ninguna otra tecnología existente, o porque es CO2 de proceso o de combustión de muy alta temperatura, y no te queda más remedio que recurrir a las tecnologías de captura, usos y almacenamiento. La Unión Europea lo hace, a mi juicio, muy bien, ¿no? Te lo plantea, dice, los usos de CO2 los voy a reducir o limitar un poquito, porque lo que no quiero es que me captures CO2 de las chimeneas industriales para que a través de los tubos de escape salga luego como un CO2 de un combustible sintético, pero reconozco que eso reduce el CO2 de Europa porque hay aviones, barcos que no pueden hacer otra cosa. Hay un acto delegado sobre combustibles sintéticos muy interesante, pero lo que hace es promover claramente el almacenamiento geológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El apoyo, lo ha dicho Luis antes, el apoyo político explícito. El PERTE es el apoyo económico que se va a quedar corto, y lo sabemos, pero el apoyo político explícito a esa neutralidad tecnológica y a ese apoyo a las tecnologías de captura, usos y almacenamiento en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está a punto de salir a consulta pública. ¿Por qué? Porque la parte económica es importante, pero la parte política, administrativa, la estrategia país para lograr soluciones autóctonas, competitivas y durables es fundamental. Es decir, estamos en un momento donde cada Estado de la Unión Europea, en un marco conjunto, está haciéndose su traje a medida con sus soluciones autóctonas sostenibles. Y nosotros tenemos que buscarlas en nuestro territorio, porque si no, las empresas no invertirán aquí. Y la deslocalización no es una cosa que se produce de la noche a la mañana, se produce a través de 1 o 2 décadas, donde las empresas dejan de invertir en las plantas que tienen y se van a invertir en otras. Gracias, Pedro. Desde luego, bueno, pues parece, ¿no?, como que sí va a ser el instrumento para, desde luego, pues traccionar este uso de las tecnologías, pero no es algo novedoso y ya llevamos tiempo, ¿no?, escuchando, bueno, pues también en empresas como Magna que sí que participan en proyectos en los que precisamente incorporan estas tecnologías, ¿no? Jorge, tú desde Magna, ¿qué iniciativas o en qué proyectos estáis ya participando que precisamente hagáis uso de las tecnologías de captura, uso del CO2 o almacenamiento? Pues un poco al disco primero, repasando muy brevemente también qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Existe la opción, como comentó Luis, de paramos la actividad y eso evidentemente descarbonizamos. La siguiente opción que tenemos como empresa para seguir generando empleo y riqueza es hacer lo mismo con menos. Hacer lo mismo con menos energía. Hay proyectos de eficiencia energética, como han dicho los compañeros, que llevamos desarrollando durante muchísimos años. Concretamente, el Skyline del Valle, pues tiene ahora, hoy en día, desde hace ya una quincena de años casi, 2 torres de intercambio que permitieron una mejora de eficiencia energética de cerca de un 30%, galardonado con una subvención IDAE. Eso es un claro ejemplo de la voluntad que tiene todo empresario de buscar hacer lo mismo con menos. O la novedad que tenemos de un nuevo producto que acabamos de lanzar. Nuestro producto, el principal mercado es el mercado siderúrgico, es un producto refractario y hemos generado alianzas con nuestros clientes de forma que, una vez utilizado ese producto refractario en el proceso de fabricación de acero, nosotros lo recuperamos, lo transformamos y lo volvemos a incorporar en una parte que no afecta a la calidad general del producto. Es un producto que requiere proporcionar seguridad al proceso de la fabricación de acero, evidentemente sin afectar a la calidad, pero estamos vendiendo la misma cantidad
con la utilización, evidentemente, de menos mineral, menos emisiones de CO2 y su transformación al óxido. Y bueno, pues estos son unos pequeños ejemplos de lo que estamos haciendo para haciendo lo mismo, emitir menos. En cuanto a qué estamos y en qué alianzas nos vemos involucrados, porque la verdad es que la dimensión de la industria es pequeña, española, salvo sectores y empresas mucho más grandes, pues no permite abordar grandes proyectos en solitario. Y en este sentido, pues participamos en la Mesa de Hidrógeno de Navarra, fuimos referentes en el sector eólico y lo vamos a ser seguramente en la generación de hidrógeno verde. Trabajamos con el ICME, en dependencia del CSIC, en la búsqueda de yacimientos donde poder secuestrar geológicamente el CO2, sobre todo el CO2 de proceso. Hemos firmado acuerdos para empezar a sondear con empresas punteras a nivel mundial, Air Liquide, etcétera, acuerdos para el desarrollo de la captura del CO2 mediante minas, mediante procesos de separación criogénicos. En fin, hay que estar a todo y para eso hay que tener un gran equipo y, además de atender a la actividad, mirar al futuro. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, también compartido el hidrógeno verde con Viscofan, ¿no?, que lo mencionaba antes Luis, compartido también el reaprovechamiento de residuos que comentaba antes Santiago, varios, diferentes casos de uso, pero que comparten conceptos, ¿no? Volviendo, Santiago, a esa iniciativa que comentabas más en el plano innovador de sustitución o electrificación de un horno, vosotros fundís roca, entonces las temperaturas son elevadas, ¿no? 1500 grados me parece que alcanza el horno y el consumo energético pues, requerido por un horno de esta capacidad, desde luego, será alto. Además, trabajáis 24/7, los 365 días del año, algo similar también con Viscofan. Disponemos en España de los medios para poder acometer una iniciativa de este tipo, de electrificar, y ¿qué echáis quizá en falta para afrontar pues con garantías, ¿no?, la electrificación de dicho horno? No me cabe ninguna duda que la tecnología está y lo que es los recursos a nivel tecnológico en España están. De hecho, el proyecto, por supuesto, va a estar supervisado y visto desde el punto de vista de ingeniería, de desarrollo por parte del grupo con la colaboración local y utilizaremos, como siempre, los medios disponibles localmente. También hay que decir a este respecto, como bien han apuntado, que realmente Navarra en este tema es, vamos a decir, punta de lanza en muchos campos, porque esta parte de la electrificación, vamos a decir, tiene que estar también soportada muy bien por una generación eléctrica. Y si algo somos, vamos a decir, poseedores en Navarra, es de una tecnología, tanto en la parte de generación solar o la parte eólica, muy importante. Entonces, este trabajo en paralelo se debe hacer en este desarrollo de proyectos, porque si no, vamos a decir, si tú eres, vamos a decir, capaz de autoabastecerte en una gran parte, esa dependencia, que es el gran riesgo, que apuntabas tú en una segunda pregunta, ese gran riesgo es la volatilidad que tenemos en el sector energético. Entonces, el por qué no hacer las dos patas, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, la electrificación del proceso, la tecnología está, solamente hay que implementarla y desarrollarla para esta capacidad productiva, pero también en paralelo trabajar para ser autosuficiente en una parte. Y como bien ha apuntado Pedro, creo que era que la parte solar no vale para una planta que trabaja 24/7, 365 días del año. Hay que hacerla híbrida, ¿no? Por eso la parte que apuntaba también de la parte del aprovechamiento de los recursos eólicos es muy importante. Entonces, en este sentido considero que Navarra está más que capacitada para esta implementación de estos tipos de desarrollos tecnológicos. Muchas gracias, Santiago. Y en cuanto al hidrógeno verde, Luis, que comentabas, ¿existen esas barreras tecnológicas? ¿Las encontráis? ¿O os anima el PERTE de descarbonización precisamente a acercaros, ¿no?, y afrontar estos retos para que pues sea una realidad en vuestra planta el uso? Bueno, el hidrógeno verde hoy en día tiene el mayor problema que nos encontramos es la disponibilidad.
Hoy en día no hay en el mercado disponibilidad de hidrógeno renovable. Y entendemos que o sea, hay que dar los pasos para que el hidrógeno esté disponible y sea competitivo. O sea, nadie va a usar el hidrógeno verde si eso lastra la competitividad de una empresa y acaba cerrándola, ¿no? Entonces tenemos que conseguir primero dotar de ayudas a los proyectos de inversión en hidrógeno verde, que hay muchísimos, es increíble el hambre que hay por invertir en hidrógeno verde, y luego hay otros proyectos, problemas menores, ¿no? Adaptación de nuestras instalaciones, por supuesto que tendremos que adaptar instalaciones porque hoy en día no somos capaces de consumir el 100% de hidrógeno, pero bueno, eso lo afrontaremos, o algún tema que ha salido antes como el de la seguridad. Evidentemente hay que tener conocimiento sobre lo que es el hidrógeno, necesitaremos formar gente experta en hidrógeno, que hoy en día tampoco hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay dificultades que salvar, pero que son perfectamente salvables. Y en cuanto al PERTE, pues tenemos proyectos que evidentemente por el efecto incentivador que se pierde, pues no podrán entrar, ¿no? Como la biomasa o las calderas eléctricas, pero hay otros en el que yo entiendo que sí que podremos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la eficiencia energética, que evidentemente llevábamos muchos años trabajando, pero que en el último año y medio pues, ha habido un salto muy grande, y ahí hemos empezado a trabajar, por ejemplo, a aplicar la ciencia de datos a la eficiencia energética. Hemos sido capaces de modelizar los consumos de la planta, los consumos teóricos, y ver que la correlación con los reales es muy alta en condiciones normales, ¿no? Dependiendo de la temperatura o la humedad externa, por ejemplo. Y ahí entendemos que la digitalización de la industria es esencial, ¿no? Y quizá ahí el PERTE pues sí que podemos sacarle provecho, o en temas de captura de carbono, que aunque bueno, es un tema muy incipiente, pero que también vemos que hay posibilidades. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Desde luego la digitalización, ¿no? También apoya la sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Está claro que 3.100 millones de euros van a dar para mucho y quizás se queden cortos. Y desde luego, bueno, habrá muchos objetivos, muchas iniciativas tecnológicamente retadoras. Algunas necesitarán de una infraestructura adecuada, pero desde luego ahora es el momento, ¿no? Hay que pisar el acelerador para alcanzar esa esperada neutralidad climática, ya no solo por la propia sostenibilidad del planeta, sino por la propia autonomía energética y la competitividad de la industria europea. Desde Zabala Innovation aportamos nuestro granito de arena y acompañaremos a nuestra industria en este gran reto de la descarbonización, facilitando, por supuesto, el acceso a la ansiada financiación pública. Concluimos esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por estas interesantísimas intervenciones. Estamos llegando ya al final de esta jornada. Para terminar, escucharemos unas palabras de Eric Zabala, CEO de Zabala Innovation. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes que estáis aquí de manera presencial, a quienes nos seguís online, que nos constan que son muchos, ¿verdad? Y por supuesto a todos los que habéis participado en la mesa redonda. Bueno, agradeceros muchísimo la participación hoy aquí. Hemos dedicado bastante tiempo a la descarbonización de la industria y creo que bueno, ha sido un evento bastante enriquecedor. Creo que nos ha permitido conocer mejor el PERTE de descarbonización de la industria y bueno, y hemos tenido muy buenos ejemplos. La verdad que, bueno, al principio me preguntaba la prensa en qué consistía la descarbonización de la industria. Creo que ha quedado súper claro con todos los ejemplos que se nos han puesto hoy aquí y la verdad que hemos aprendido mucho hoy todos. Nos habéis agradecido todos a Zabala la preparación de esta jornada, así que nada, a mí me queda agradecer, devolver el agradecimiento en primer lugar a la Confederación Empresarial de Navarra por bueno, pues, cedernos su espacio una vez más, que ya son varias las jornadas que hemos organizado. Agradecer a Carlos, además de manera improvisada, el que haya tenido que hacer la presentación
la bienvenida. Sabéis que Zabala somos partners de CEN por Europa para todo el tema de Next Generation y bueno, pues esta jornada está enmarcada dentro de esa colaboración. Por supuesto, agradecer enormemente a Luis Colunga, nuestro invitado especial hoy, que se ha desplazado hasta Pamplona. No es conexión fácil. Y bueno, agradecemos enormemente su participación. Para nosotros un honor y un lujo tener aquí, bueno, pues a un comisionado especial de UMPERTE, así que encantados. Agradecer a Alejandro Cros el que se haya conectado online desde el Ministerio, por supuesto. Y luego, bueno, a los miembros de la mesa, empezando por Pedro Mora, que conocemos ahora mejor un poquito la plataforma tecnológica del CO2. Bueno, y a las 3 empresas que habéis participado, la verdad que, bueno, pues llevamos muchos años colaborando con vosotros en proyectos de todo tipo, de I+D, de inversión, y bueno, y ahora estamos trabajando con vosotros este tipo de proyectos y vamos a ver cómo los enfocamos para el PERTE. La verdad que, bueno, yo creo que hay muy buenas expectativas y vamos a ir trabajándolos. Bueno, agradeceros también a los 3 la generosidad contando, ¿no?, un poco los proyectos y vuestras experiencias en este tipo de proyectos de descarbonización. Y bueno, ya por último a Maya, que es, bueno, ha sido la moderadora, es gestora de referencia en el área de proyectos estratégicos de Zabala. El área de proyectos estratégicos de Zabala está liderada por José Alberto, de la parte que está por aquí. José, al que igual muchos ya conocéis. Para nosotros este área está jugando un papel muy importante en Next Generation. Nos está permitiendo presentar grandes proyectos muy ambiciosos a convocatorias nuevas que no existían hasta ahora. Entonces, para nosotros, bueno, pues este área ha trabajado un poco nuestra I+D interna, preparando, bueno, pues propuestas muy grandes en muchas ocasiones y en convocatorias nuevas y bueno, eso nos ha permitido presentar proyectos a otros PERTES, al PERTE de perdón, este aún nos queda pendiente, el PERTE del vehículo eléctrico. Hemos presentado 2 grandes proyectos, el PERTE del agua, el PERTE naval, un gran proyecto también al Ministerio de Industria, que lo lleva Industria también, el PERTE economía circular, el de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, que también está bastante relacionada. Entonces, bueno, pues nuestro compromiso con Next Generation y con las empresas para tratar de conseguir el máximo de fondos a las empresas pues sigue presente. Creo que estamos muy bien preparados para presentar proyectos al siguiente PERTE, el PERTE de descarbonización. De hecho, bueno, pues tenemos ya en cartera más de 30 proyectos que estamos ya trabajando y que presentaremos. Y nada, y estamos a disposición de otras empresas que tengáis proyectos, nos podéis consultar y ver si tienen encaje o no tienen encaje y bueno, y si hace falta, pues prepararlos y presentarlos. Y nada más, muchas gracias a todos y todas. Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Y nada, para terminar, simplemente indicar que las personas presentes están invitadas ahora a un espacio de networking a la salida, donde podrán disfrutar de un vino navarro y acercarse a los ponentes a hacerles las consultas que consideren, las cuestiones. Y nada, despedimos la sesión. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.